se puede al final, listo, no se puede. Y no nos complicamos. Entonces, realmente nosotros como servidor... Perdón, en cuanto a lo de la, perdón que le interrumpa, en cuanto a lo de la cultura vial, y falta mucho, sí es verdad, y la amabilidad, sobre todo aquí en Guayaquil, la gente no te cede el paso, se te cierra, como dice usted. Entonces hay que ser amable, hay que dar permiso, porque no somos dueños de la calle, la gente se cree dueño de la calle y de la carretera. Entonces, si tú lo haces o cada uno lo hace, ya es uno menos, ¿verdad? Es un granito de arena que aportas. Hay que ser amable. Hay que ser amable. Vamos y la colaborando. gente aquí, para manejar, es muy agresiva. Se te mete, ni siquiera mira. Entonces yo sí a veces me detengo y le digo que por favor mire, o coloque por lo menos guía. Le hago así, porque no, las tienen de adorno, jamás la usan. Yo creo que es un 2% que pone las direccionales. Eso se debe ser porque el que va adelante, el que va atrás no es adivino. Entonces te vas a detener o vas a virar por favor avisen, ¿no? Y eso se evitaría muchos accidentes también. Sí, realmente es verdad. Como yo les digo, yo creo que en la costa se nos nota demasiado al serrano cuando está manejando un vehículo. Y yo les soy sincero, vean, yo posiblemente puedo irme y me he ido manejando hasta la entrada de Guayaquil. De ahí ya entrego el vehículo a la persona que sabe manejar dentro de Guayaquil. ¿Por qué? Porque hasta mi padre me ha dicho, el que sabe manejar en Guayaquil sabe manejar en todos lados. Y yo realmente, yo me he formado, imagínense, mi padre manejaba hace mucho tiempo, por alrededor del 87, 84, patrullero en Guayaquil, en ese tiempo, imagínense. Y él me decía, ahí donde aprendí a manejar de manera completa, porque en la sierra somos un poquito más cautelosos, porque a nosotros sí nos duele que nos rocen nuestros carros, ¿no? Y en cambio, yo he dicho que en la costa, en Guayaquil especialmente, no, por más carro nuevo, se ha de tener un rozón. Lo que le falta también mucho es la prudencia. Hay que ser muy prudentes, mirar, salir, detenerte. Entonces, o sea, no. Son esas cosas. Entonces, imagínense, todo esto específicamente de las leyes nacen del ser humano. Y las leyes fueran efectivas si es que tendríamos concientización. Ejemplo, imagínense nosotros otorgar un cheque, voy y me compro una lavadora y yo sé que mi cuenta está cerrada y le entrego el cheque. Imagínense. Si a veces nosotros, o será solo yo posiblemente, o todos ustedes, o unos cuantos de ustedes, que cuando vamos a la tienda y nos falta 10 centavos, que nos da cargo de conciencia decirle a la tendedera, vea, vecina, le debo 10 centavos, ya le traigo, ¿no es cierto? O buscamos, por último, algo más barato para que nos alcance y no quedar mal, ¿verdad? Entonces, no llevo nomás. Así es, o no llevo realmente, así es. O me regreso a la casa y cojo los 10 centavitos y me regreso de nuevo a comprar. Entonces, imagínense en todo parte de la conciencia y de los valores con los que nos han formado en nuestra familia. Todo eso. Ustedes han escuchado que las escuelas dicen, la primera escuela de la vida de un ser humano es el hogar, la familia de donde uno proviene. Pero si yo me desenvuelvo en una familia que es de eso, que consume drogas, que estafa, que perjudica a personas, que chantajea a personas, imagínense qué imagen estoy teniendo. Porque yo pienso que eso es normal y que toda la persona actúa. Igual es en el ámbito de la violencia hacia las mujeres. A veces, posiblemente las mujercitas se crían dentro de un hogar agresivo, posiblemente de sus padres, y en otros no. Pero esas mujercitas van a buscar el mismo tipo de imagen. ¿Por qué? Porque ellas piensan que es normal esas actuaciones que tenía el padre hacia la madre. Y buscan esa figura. Pero, disculpe, pero muchas personas no vienen de un hogar disfuncional y ya cuando son personas adultas buscan reunirse, cometer delitos, o sea, a pesar de que vengan de una familia muy conservadora, delito no solamente robar, como dice, hay muchos delincuentes de corbata, como dice, que estafan, roban, buscan, mire, por ejemplo, como ejemplo, ahora que hubo la pandemia, los suministros médicos. Ese es un robo que hizo al país. Entonces, no es porque muchas familias dicen, no, es que ellos vienen de un hogar
disfuncional, no, muchos vienen de un hogar bien estructurado, pero ya cuando son adultos toman sus propias decisiones. Así es. Pero muchas Es veces verdad, tal vez es porque dentro del hogar no se le ha dado algo bastante, bueno, sí hay casos, algún valor algún adicional. valor adicional o algo muy fuerte, muy enraizado, que es como Vean, muchas personas tenemos, que eso no va a cambiar jamás, por más que te junten. Yo me acuerdo que mi madre a mí, yo hace mucho tiempo cuando era pequeñito vivíamos en una casa de 3 pisos, 4 pisos, donde vivían varios inquilinos. Y me acuerdo que mi madre, a nosotros, a mi hermano, a mí, a mi hermana, desde pequeños nos dijo, ustedes no tienen, si es que está abierta la puerta o nos vamos a visitar a algún vecinito de ahí, ustedes no tienen por qué coger nada, ni topar nada. Y si topábamos o cogíamos algo sin permiso de la otra persona, ella nos hablaba. ¿Sí? Ahora, y es por eso que nosotros donde lleguemos a una casa, yo llego de visita, yo no me acerco pongamos, a ver cuadros, sino llego, me siento en la sala y no me muevo de ahí. ¿Por qué? Porque quizás me fueron moldeando y formando en esa manera, porque yo tengo que respetar eso. Dios no quiera, me cojo y me levanto y le digo, ¿sabes qué? Préstame un ratito el baño. Y por curiosamente a la habitación, y se han robado antes unas joyas y me dicen, pero si el Héctor Acurio entró, él es el primer sospechoso y imagínense, ¿no? Entonces son ciertas cositas o ciertos valores, un plus que nos van dando nuestra familia y en los cuales nos va formando. Y es por eso que nuestros tipos penales o nuestro Código Orgánico Integral Penal ha cumplido su función en ciertas personas. ¿En qué? Nosotros sabemos que es prohibido el estafar, el robar, el hurtar, todas esas cosas. Pero si yo aprendí en la escuelita a llevarme, me cogí un esfero de mi compañerito y me lo llevé, ¿no? O pedí prestado el esfero a mi compañero y no le devolví en el colegio, toma el esfero que me prestaste. Imagínense, si de esas pequeñeces vamos, ¿qué nos podemos esperar? No digo que sean todos. Eso se da en todos los ámbitos, doctor. Eso me pasaba con mi hijo. Imagínense, en el servicio público se han visto que amarran los esferos. ¿No es cierto, doctora? Sí. ¿Miento? Porque se van llevando los abogados o van llevando los usuarios del esfero. Sí. Imagínense. En el banco era igual. En el banco era igual. Ya, en pequeñeces nos dejamos ver la cara. Sí. Cuando yo era pequeña, tengo una anécdota. Una ocasión, un compañerito o compañerita, no recuerdo, estaba pequeña en la escuela, me regaló un borrador y llegué con el borrador, mi mami nos revisaba, ¿no? Veía, estábamos haciendo las tareas y veía. Y dice, ¿y ese borrador? Eso no es tuyo. Le dije, me lo regaló fulanito, fulanita. Me dice, mañana mismo le devuelves, pero me lo regaló, mañana mismo lo devuelves. Si no, voy a ir a la escuela a hablar con los papás, o sea, un problemón. Nunca más, ni regalado, no. Sí, imagínense, verán, yo hace un tiempo yo le decía a mi mamá una anécdota que ella, un vecino, mucho mayor que mí, yo guauito, me regaló un reloj de los casos, de esos que antes, en mis tiempos, eran muy famosos, ¿no? Me regaló, yo de haber estado de unos 7 añitos, 8 años, me regaló, y llegué con el celular, con el reloj puesto. Y ténganlo por seguro que mi mamá, pese a que le dije que me regaló, ella pensó que me había cogido y me ortigó las manos. Perdón que me exprese así. Y después ella subió y le preguntó. Le dijo, sí, vecina, le regalé. Pero ya me había pegado. Imagínense. Y yo me llevo esa anécdota y yo me he reído. Y ella me dice, sí, se me pasó esa vez la mano porque no te creí. Pero es así. Entonces son ciertos valores que nosotros tenemos. Imagínense. Y muchas veces hay buenas familias, que tú dices, mira, tienen todos buenas familias, un hogar estructurado. Pero ¿qué pasa? No le dan tiempo a los hijos. Pasan trabajando. Así es. Entonces, se sumen en las drogas, todo eso. Sus amigos en otro lado. Las malas amistades. Buenos consejos, las malas influencias. Entonces no están al pendiente de sus hijos. Ahora con las redes, con todo. Entonces es terrible, ¿no? Hay mucho alrededor, ¿verdad? Es que se confundió la libertad con el libertinaje, compañera. Eso es lo que sucedió. Imagínense, y es por eso que nuestra política con los criminal... adolescentes. Ahora, si uno, por ejemplo, tiene un adolescente y
quiere corregirlo, dice no puede porque es maltrato y pues, ellos pueden presentar una denuncia de maltrato infantil cuando uno tiene que corregir dentro de casa para no lamentar el día de mañana. Así es, imagínense, posiblemente de lo que decían ustedes en el tiempo de COVID, del famoso Salcedo, ¿no? Del tiempo de COVID, posiblemente la familia era de recursos económicos medios, no de pobreza, sino medio que tenía para vivir diariamente, pero posiblemente quizás fue la ambición, ¿no? El de querer salir de ese lugar y supuestamente, entre comillas, dar una mejor vida a sus descendientes. Cosa No, eso que realmente es el trabajo, nosotros, el mejor ejemplo hacia los hijos es el trabajar honradamente. Sí, pero para conseguir las cosas es progresivamente, es de poco a poco. Hay personas que ahora creen que en pocos años ya tienes que tener todo. Y la vida real, o por lo menos las personas que nos enseñaron a trabajar toda la vida, tienes que conseguir todo a poco. Usted conoce muy bien, doctora Pavón, que nosotros para llegar a tenemos que endeudarnos. Todo el ecuatoriano primero tiene que endeudarse. Así es. Porque no nos cae de la noche a la mañana. No nos cae nada de la noche a la mañana y hoy me compro un carrito de $5,000, pero no tengo los 5,000, me endeudo. Tengo que pagar un crédito. Pago los $5,000 y después de un tiempecito venderé ese carro y me veré un mejorcito. Y seguiré endeudándome así. Lamentablemente aquí en el Ecuador es eso. Es un ciclo de endeudamiento para llegar a tener. Y así es. Porque eso es de las personas que somos honradas. Porque si nos metiéramos, o como el compañero decía, en el servicio público, la corrupción. Si varios fuéramos corruptos, y usted ha visto, doctora, que de la noche a la mañana ciertos compañeros aparecen con cosas y que se escucha porque muchos compañeros cuando el río suena, sí. cuando el río suena piedras trae, ¿no es cierto? Sí. Dicen, no, es que sabe coger plata por esto, y a veces esos son los rumores de pasillo y a veces esos rumores de pasillo tienen bastante aciertos. Aquí en la costa se da más eso, en la fiscalía. Imagínense. Más esos actos de corrupción. Entonces, en cambio nosotros, las personas que hemos venido con los valores, sabemos que todo es con el trabajo. Ven, yo me endeudé, me acuerdo que un carro de $7,000, lo terminé vendiendo por lo compré en 10,500 en sus tiempos, un carro. Y me hice un crédito y lo vendí en 6,600, perdí cuánto de dinero. Con ese dinero me adquirí otro crédito más y me compré ahora un carro de $17,000, pero sigo endeudado, ¿no? Entonces, son esas cositas que realmente los valores vienen desde la casa que nosotros tenemos. Y es por eso que la de las conductas penales o nuestro código penal en ciertas personas se ha hecho efectos. Yo creo que en la mayoría de gente, no en todos, pero sí han hecho ciertos efectos. Que conocemos, como les dije, que es un delito el estafar, que es un delito el robar, el hurtar, mucho más el asesinar y matar a una persona. Porque yo, para matar a una persona, me pongo a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque, perdón que me exprese así, soy una persona sana que no me ha gustado hacer daño a nadie. Entonces, en el Ecuador realmente tenemos esas ciertas falencias que en ciertas personas sí ha habido ese actuar, pero todo parte desde el hogar. Es por eso, queridos compañeros, que nuestro Código Penal y nuestra Constitución de la República de Ecuador es una ley garantista de derechos, en el cual respeta de por medio la vida. Así reza nuestra Constitución de la República de Ecuador. Es por eso que no existen las famosas penas de muerte, ¿verdad? O netamente, como han visto en Estados Unidos, a ciertas personas sí les condenan a muerte. ¿Y qué es lo que ellos dicen? A ver, muy pocas personas llegan a esto, pero es como un ente que da un ejemplo hacia futuras personas que pretenderían hacer lo mismo. Y que posiblemente sí les ha generado resultados. Posiblemente, digo, ¿por qué? Porque no lo sé en base a las estadísticas. Pero si ustedes ven, nosotros en el Ecuador tenemos un hacinamiento penitenciario demasiado. Imagínense,
Ustedes ven ahorita el boom del secuestro de la hija de este señor de los Tenequilos, ¿verdad? Sí, Imagínense, ha sido por otra banda. ¿Y qué es lo que genera ahora? Nos genera una zozobra a todos nosotros, las otras personas que caminamos libremente por las calles, Los el de que se ciudadanos. desate guerras entre bandas. Y ya está metido de por medio bandas o organismos delictivos extranjeros que son de México específicamente, de por medio. los O sea, carteles. ya son los carteles, son cosas grandes ya. De lo que antes no se escuchaba eso. Yo me acuerdo que Nebot, cuando creo que fue gobernador en la costa, en sus tiempos, él y en ese tiempo, si no me equivoco, el presidente era León Febres Cordero. Crearon el escuadrón volante de la policía. Y sí, hubo un tiempo que la policía eliminaba a los famosos delincuentes, ¿no? Desaparecía a los famosos delincuentes y con eso, posiblemente con el de erradicar o exterminar a ciertas personas, generaba miedo en la colectividad y en futuros personas que posiblemente quieran ingresar en actos delictivos. Y ahora se nos ha salido de las manos esto. Pero es que ahora también, el Estado... doctor, disculpe que le interrumpa. También son personas que son enfermos, que tienen una psicopatía, a veces ya son personas que ya no son reinsertables en la sociedad. Y el sistema penitenciario de aquí del Ecuador lamentablemente es muy precario. Ahora que hubo este problema, fallecieron muchas personas que estaban por otros delitos Por esos menores. delitos de alimentos, yo escuché que De por boletas de alimentos, apremio. de protesta por el agua, o sea, otro tipo de personas que rompieron paredes, tienen armas, o sea, ¿y cómo ingresan? Esa es la pregunta. Si supuestamente hay un control. Imagínese la policía, si ni la policía tiene a veces ese armamento, los delincuentes tienen ese armamento. Ustedes vieron que lamentablemente la policía no podía entrar. Claro, pero es que en este caso son los mismos funcionarios quienes ingresan las armas, porque para pasar a las penitenciarías uno tiene que seguir un control de acceso y eso lo sé muy bien, porque yo fui funcionario penitenciario en Venezuela. Y la mayoría de los casos, cuando las cárceles habían amotinamientos y todo eso, y se lograba controlar y se hacían las investigaciones pertinentes, siempre se llegaba a la misma conclusión de que eran muchos de los funcionarios quienes se prestaban para ingresar las armas. Profe, Así es. Claro, ahí hay corrupción. pero a veces es por amenazas que les hacen a los funcionarios. Pero independientemente de las amenazas que te hagan, eso Claro, no debería no debería comprar darse. tu moral. A ver, y frente, señor Ramos, dígame por favor, escucho. Sí, sí. Carajo. A lo actual.
No se ve. El Estado. Ujú.
Ujú. A ver, señorita Elisaca y después señorita Salazar y creo que la señorita Andrade también fue en su momento. A ver, les escucho, por favor. Sí, o sea, a referente de también acotar algo más. Yo creo que igual nosotros como país, por decirlo, si en otros países tampoco es que tienen controlado a los carteles. Recordemos que la droga es ya de muchos años atrás y siempre ha sido así, y creo que es algo imposible decir, vamos a controlar o queremos. Al final del día, lo que está pasando en la cárcel también hay que tomar en cuenta que los carteles, son gente muy peligrosa. ¿Y usted qué hace? Al final del día tiene detrás suyo también su propia familia, policías, guías que están ahí. Hay muchos que se meten con su familia, como dicen, pagan los más inocentes. Entonces yo creo que el que haya mucho armamento, balas y todo en la cárcel en general, es porque alguien atrás de los guías y policías, hay alguien más quien aporta, ¿no? ¿Y usted qué hace por miedo? Pues al final del día usted tiene miedo que les haga algo a su familia y termina haciendo lo que quiere. Y también recordar, yo creo que ahorita se ha vuelto un país muy, muy inseguro, y no solo en Guayaquil, creo que a nivel general. Hoy A por hoy todos, no así es. mucho que justo el pasado fin de semana aquí en Riobamba le mataron, A una le señora con dispararon a 2 una tiros en la señora cara. exacto, en un parque que supuestamente es centro Sí. de Riobamba. En plena luz, Entonces, ¿no es cierto? Plena luz era. ajá, no Sí. estamos seguros. Yo creo que para mi parecer, obviamente, no todos son malos, pero yo creo que la llegada de mucho extranjero realmente, y la economía, falta de trabajo, creo que nos llega, o sea, llegó mucha delincuencia y quizás no sean malos todos, pero sí hay personas que son extranjeros en sí y se vuelven delincuentes y terminan matando hasta por $5. O sea, sí está súper inseguro, y decir que esto se va a acabar por más leyes que pongamos, yo creo que está súper complicado y nunca se ha acabado. En realidad hay muchos países que son mucho más potentes que nosotros y no pueden controlar al narcotráfico. Así es. Señorita Salazar. Sí, lo que quería acotar, hace poco que habló una compañera, me gustaría hablar un poco de la deontología profesional. No le escucho bien, señorita Salazar. Está entrecortado de nuevo. No se le escucha, compañerita. Póngase en un lugar que intente cogerle bien la señal, por favor. Si es que está Sí, desde su móvil. ¿me escuchan ahí? Entrecortado. Escucho Sigue entrecortado. Le escucho entrecortado. Todo. Hasta que intente solucionar, ¿vale? Señorita Andrade. Creo que ella quería hablar. ¿No? Bueno, sí, lo que yo quería decir, ya se me olvidó, pero bueno, lo que yo quería decir es que yo vi en un reportaje de La Posta que, bueno, no algunos policías y los que entran a hacer los controles adentro de las celdas, en algunas celdas no realizaban el control y les preguntaban, ¿no?, el por qué no realizan el control adentro de esta celda, y decían que ellos también tienen familia. O sea, como dijo la anterior compañera, no van las amenazas contra los ellos. policías, funcionarios que están, sino van a las familias, porque saben, o sea, ahorita con lo que está pasando de este señor de Guayaquil, que le secuestraron a la hija, entonces ya se meten con la familia y eso es otro tema, entonces ahí es donde ellos van a salir. Ya sale de los límites, ¿no es cierto? Que este señor al que le secuestraron, no sé cómo se llama, creo que era Fito, decía que iba a cambiar, obvio por sus hijos, que iba a cambiar, que iba a tratar de ser una mejor persona. Bueno, ahí veremos. Y ahora le secuestran las cosas. O sea, ¿qué se Imagínense, él decía que recién salió un reportaje, recién salió un reportaje que decían que él había mandado a matar a unas 2 chicas, algo así, 2 o 3 chicas que estaban libando, algo así, en una reunión, algo así, ¿no? 2 o 3 chicas. Imagínense realmente qué tipo de política criminal tenemos. Es verdad que los carteles se van contra los seres queridos de la persona, porque si uno se vuelve una piedra en el zapato,
Ellos se van a buscar pegarse a los puntos, a nuestros lugares más blandos o donde somos más sensibles, más humanos, que es nuestra familia, ¿no? Porque por más que puedo ser rígido, si se pegan contra mi familia, me van a doblegar, donde quieran. Entonces, pero no es menos cierto que el Estado ecuatoriano no puede entrar a negociar con bandas. Lamentablemente, vean, espero que no exista aquí demasiado marcado tendencias políticas. Yo voy a respetar el ámbito de tendencias políticas que uno tiene, pero lamentablemente con el correísmo esto afloró demasiado. Sí, se apaciguó. ¿Por qué? Porque hubo negociaciones. Pero un Estado ecuatoriano no puede negociar con personas que se encuentran al margen de la ley. No puedo negociar, por más. Posiblemente Rafael Correa sí lo hizo. Digo posiblemente porque así se escucha de que recibió dinero de la FARC, de varios lugares, posiblemente, no lo sé. Solo yo paso lo que hemos escuchado en noticias, sí, todos los seres humanos, porque no hemos estado ahí. Pero posiblemente él incluso decían que tuvo reunión que en ese tiempo con la banda de Latiquín, que era la más sonada en sus tiempos. Imagínense. Entonces, con el fin de negociar, no podemos realmente hacer. Ahora, ya le voy a otorgar la palabra al señor Silva. Acabo. La cuestión es que, imagínense, lo que sucedió en la cárcel hace unos meses, como recientemente, ¿qué creen que fue? ¿Sería homicidio o sería asesinato? Asesinatos. ¿No es cierto? Asesinato. ¿Por qué? Miren, hubo un ensañamiento que les desmembraron. Totalmente. Les desmembraron. ¿Se acuerdan que hubo la primera masacre? Hubo en redes sociales y en los WhatsApps que nos llegaban a toditos, porque a todos nos habían llegado estos videos, como veía que a una persona le daban, yo me acuerdo que vi que a una persona le daban con machete en la cabeza, a un reo, otro reo. Y estaba con vida aún. Estaba con vida, y después le cogieron y le alzaron, después ya lo habían matado, y estaba la cara desfigurada y degollado de manera íntegra, decapitado, y mostrando así a la cámara la cabeza de esta persona. Imagínense qué tipo de ensañamiento, eso era un asesinato, no era un homicidio. Con todo el dolo, la hazaña. Así es. Imagínense, por último cogía y le pegaba un tiro en la cabeza y me quedaba quieto, ya, y me iba. Por último, que hubiera sido posiblemente un homicidio. Pero esto ya fue un ensañamiento inmenso. La idea era causar conmoción. Esa era la idea. Imagínense, me acuerdo que hubo ese video que existía en que el corazón latía y le tenían en la mano. ¿Se acuerdan? Sí vieron, me imagino que todos nos hemos llegado a las redes sociales. Eso fue la vez pasada. En la primera, la que fue la más... En febrero. Ya, imagínense en eso. Puta, si a uno a veces le da cosas, a mí, matar a un chancho o un cerdo que es para comer. Imagínense a una persona ahí, me acuerdo que era como en la cocina, algo así, que esta persona estaba abierta íntegramente, el sector del abdomen, desde el pecho y el abdomen, y aparecían teniendo el corazón y todavía latía. Eso claro, le sacó el músculo, le sacó el corazón y lo tenía, ¿sí? Creo que en la mano. ¿Y eso dónde nosotros veíamos? ¿Veíamos en las películas de terror o no? ¿Cuándo para nosotros ver esto aquí? Martes 13. Es una psicopatía de estas personas, doctor, ya son psicópatas ya. Imagínense. Ahora sí, señorita Salazar y después señorita Villafuerte, por favor, les escucho. Ahí le escucho. Algo, pero le escucho mejorcito. Referente al tema que estábamos tocando anteriormente, yo quería mencionarles, supongo que mis compañeros igual me van a haber escuchado referente al tema de deontología, en donde hablan prácticamente de este tema profesional, de lo que tú tienes y no tienes que hacer dentro de la profesión que tú acoges. En mi caso, por ejemplo, perito criminalístico eventualmente. Pero dentro de esta deontología también para tocar este tema en el cual tú de cierta manera por presión de terceros infringes lo que tu código no te permite. Dentro de cada profesión se mantiene un código con exactitud que tú tienes que seguir. Ejemplo, el profesional perito, que en este caso debe cuidar la integridad de las pruebas que recolecta, etc. Pero siempre hay un fin, siempre hay la maldad, ¿no? Esta maldad que existe en todo lado, también es la que te obliga de cierta manera a poder o a no cumplir tantas
transparentemente tu trabajo porque eso te afecta. ¿Sí? Uno dice, no, bueno, yo no haría esto porque no está en mis principios y yo fui educado de distinta manera, y no lo haría. Pero la presión viene por la presión familiar, al menos yo como madre de familia, que la presión viniera por mi hija, mi madre, o mis padres que les hicieran algún tipo de daño. Sí, tiene que estar claro. Que mantenemos en las cárceles a nivel nacional. Es un tema que se ha ocupando ya desde hace algún tiempo atrás. Yo considero que esto viene ya desde que cuando el presidente Rafael Cristi modificó que los precios considerados personas vulnerables. Existe una parte. Señorita Salazar, ya no le escucho. He intentado, hay momentos que le escucho bien y otros entrecortados, señorita Salazar. Lo voy a escribir en el chat ya porque no sé qué le pasa. Sí, por favor. A ver, tenga la novedad, señorita Villafuerte. Le escucho, por favor. Con respecto al tema que está diciendo la compañera, cuando uno estudia este tipo de profesiones, ejemplo, como en el caso de los guías penitenciarios, uno tiene que estar consciente en el trabajo que estás asumiendo o la profesión que vas a ejercer. Obviamente, te obligan a hacer cosas que no quieres porque amenazan con tu familia. Y lo digo, por ejemplo, en mi caso, y ejemplos porque yo ejercí esa profesión muchísimos años en Venezuela. Y uno no tiene que dejar que ese tipo de intimidaciones te hagan cometer delitos, porque a la final, por intimidación o no, es un delito el que estás cometiendo. Además, una de las cosas más peligrosas que puede existir dentro de un penal es un simple teléfono, ni siquiera las armas, es un simple teléfono. Y ya, con solamente pasar un teléfono, aunque tengas un compañero que él no se preste, ni porque le amenacen, ni porque le ofrezcan dinero, ya con el hecho de tener otro compañero que pase un teléfono, ellos ya le están habilitando la comunicación a las bandas organizadas, inclusive a otro tipo de delincuentes. La moral no debería tener precio, ni siquiera porque te amenacen, ni nada. Porque no solamente estás poniendo en riesgo tu vida, estás poniendo en riesgo la vida de las demás personas que trabajan contigo. Es verdad lo que usted argumenta, pero tampoco es menos cierto que si quizás bastantes personas no somos acostumbrados a ser amenazados, posiblemente. Claro, que la intimidación es fuerte, la intimidación es fuerte. Yo como abogado, vean, miren, como abogado yo no he recibido amenazas, pero si tengo un caso, algo complicado, como fiscal, o como guía penitenciario, me amenazan y me ponen a pensar, o he escuchado que estas personas sí lo cumplen, sí lo hacen, realmente me pongo a dudar de mi capacidad, de mi objetivo, de mi profesionalismo. ¿Por qué? Porque me da miedo que sean mi familia, la gente inocente a la que yo amo, los que paguen las consecuencias por las que yo no ceda. Ahora, es verdad, lo de los celulares, todo eso, ¿verdad? Es un manojo de circunstancias que genera estos actos delictivos. Como dijo una compañera, creo que entiendo que posiblemente exista bastantes personas que son de extranjeros que se encuentran en nuestro país. Vinieron ustedes saliendo del ámbito de que es las guerras, los problemas de sus países de origen. Claro. Y ahora nosotros nos encontramos desembocados en esto. Y yo no digo, miren, yo he tratado como servidor público, yo trato con bastantes docentes cubanos y docentes venezolanos de la universidad, que laboran en la Universidad Técnica de Ambato, específicamente en el ámbito del área de salud. Yo estoy a cargo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato, como asesor de ese departamento, de esa facultad. Entonces,
Imagínense la migración que existió acá al país y a varios países latinoamericanos por parte de los coterráneos de Venezuela, desembocó en una crisis humanitaria. ¿Humanitaria por qué? Porque comenzó a ingresar personas de todo tipo, personas buenas y malas, así como en el Ecuador, ecuatorianos existen, personas buenas y malas, no lo voy a negar, en todo lado existe eso, pero hubo ese desplazamiento que ahora existe, lo que existe específicamente estos delitos que le matan a cambio de un X dinero, de lo que nosotros veíamos en Colombia, en las películas ¿se ha visto las Claro, lo que películas viene del el cartel de la sicariato. mafia, los sicariatos? El cartel de la mafia, ¿no es cierto? El cartel de los sapos, estas películas, novelas colombianas que mataban. Eso nosotros los veíamos en televisión y ahora en la actualidad lo palpamos aquí en Ecuador. Lo palpamos, ¿por qué? Porque eso, si ustedes ven en Guayaquil, lamentablemente la mayoría de muertes es a través de sicariatos, en que se trasladan dos personas más. Posiblemente sean ecuatorianos, posiblemente sean venezolanos, posiblemente sean colombianos, brasileños, yo qué sé. Pero lamentablemente la pandemia generó esta crisis completamente porque nadie se esperaba una crisis económica a nivel mundial a causa de la pandemia. Y más la crisis de los países de origen de estas personas que provenían. Porque Venezuela, lamentablemente dicen hace mucho tiempo que Venezuela había sido un paraíso para los ecuatorianos, porque bastante ecuatoriano fue a vivir allá. No, es que en Venezuela, bueno, de hecho yo soy ecuatoriana, viví toda mi vida en Venezuela porque mis abuelos fueron a Venezuela cuando la crisis, mi abuelo. Entonces, y recién regreso recién tengo 4 años que regresé de Venezuela y era una pandemia. ¿Y por qué la mayoría, posiblemente sí, ecuatoriana, y también me imagino que ha de tener su ciudadanía o nacionalidad venezolana, claro, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el motivo de salir? La crisis que están pasando, la crisis política por la cual están pasando, claro, que no tienen los alimentos necesarios como para subsistir, ¿no? Y su dinero se ha devaluado. Realmente la cosa no es por cuestión ahorita de alimentos, es más cuestión por crisis económica. Ya, y están pasando lo que nosotros hace mucho tiempo pasamos con el Sucre, cuando después bastante gente tuvo que emigrar en el año 98, 99, ¿verdad? Emigró a España, al extranjero. Están pasando lo que nosotros pasamos. Exacto. Cuando nuestro Sucre, nuestro famoso Sucre, porque yo sí lo conocí al Sucre, fui niño, manejé con Sucres en mis tiempos, en la escuela durante una partecita pequeña del colegio. Entonces, ahora el dólar sí nos ha generado una estabilidad, y lamentablemente vemos esto de que la crisis económica de los países ha afectado a todos, y no estamos inmiscuidos o no estamos ajenos a eso nosotros como ecuatorianos. Y es por eso, muchachos, y que ahora sí hemos hablado de todo lo que tiene que ver en el ámbito penitenciario. Les voy a hablar ya netamente lo que me toca del tema. Entonces, tenemos que saber que la muerte de una persona, el homicidio, es una conducta de un sujeto activo. Ese sujeto activo obligatoriamente tiene que ser una persona, un ser humano, por favor, un ser humano que mata a otra de su misma clase, es decir, a otro ser humano. Y cortar. La Constitución de la República del Ecuador de nosotros establece el derecho a la vida, que es un derecho inviolable, ¿no? Que no puede ser discutido en ningún ámbito. Es decir, tiene que ser respetado de manera plena, desde que el ser humano está en concepción. ¿Verdad? Es así, doctor Ramos, ¿no es cierto? Desde que se encuentra desde la concepción. Desde la concepción. Antes se acuerda, mi querido doctor, en la Constitución del año de 1998, ¿no es cierto? La Constitución del 98, sí, del 98, antes, y en base a nuestro Código Civil, porque tengo el gusto de tratar con el doctor Ramos y con la doctora Pavón. ¿Se acuerdan que en el Código Civil decían que el ser humano de nosotros, según nuestro Código Civil, era reconocido a partir de que fue separado del cordón umbilical, ¿no es cierto? Era considerado o reconocido legalmente como ser humano, ¿verdad? Entonces, ahora, nuestra Constitución del año 2008, sí, del 2008, en cambio, 98-2008, reconoce plenamente
o respeta el derecho a la vida desde la concepción del feto. Desde la concepción, así es. Desde la concepción. Entonces, por eso también el imagínese- derecho de la mujer a el derecho de maternidad, que igual. Así es, ¿no? Entonces, imagínense, ahora incluso es penado el aborto. Antes, el aborto, si no me equivoco, el aborto consentido no era penado. Si era penado el aborto no consentido, con el Código Penal, si no me equivoco, porque no hablaban nada sobre el aborto consentido. Eso le iba a decir, Entonces, no hablaba nada, entonces si no, no Ajá. era penal, si no, no estaba era en la un norma. delito. Así es, no no era un delito, ¿no? Así No es. era un delito. Y es por eso que simplemente ustedes tienen que conocer, y especulo que posiblemente aquí estén bastantes personas que son católicas. ¿Cuál fue la primera muerte registrada y que consta dentro del libro? No le escuché la pregunta, ¿la primera muerte? Que fue registrada en un libro y que nosotros tenemos acceso a ese libro todos, la mayoría que profesamos. La de Caín y Abel. La de Caín y Abel. El de Caín y Abel, hermanos, ¿cierto? Caín y Abel. Ya. Fue la primera muerte registrada, supuesta, en un libro, ¿no es cierto? Registrada y que es conocida por todos desde el principio de todos los que somos católicos. Entonces, desde tiempos atrás existió este tipo penal de una persona que mate a otra, ¿no? Es por eso que de nosotros en el Estado ecuatoriano ha establecido que la muerte es una acción. ¿Y cuál es la acción? Esta acción es el matar. El verbo rector del tipo penal de un homicidio o asesinato o infanticidio o parricidio, que antes establecía nuestro código orgánico, en nuestro código penal, el parricidio, el infanticidio, es el de matar. Ese es el verbo rector del tipo penal de un asesinato, de un homicidio, específicamente de sicariato, ¿no? Ese es el verbo rector. ¿Y quién mata? El matar a una persona, a otra persona, ¿sí? El sujeto, en base a esto, existen dos sujetos de este tipo penal, del homicidio, asesinato, parricidio y todos los tipos penales de muerte. Existen dos tipos o dos implicados, dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, el que mata, y el sujeto pasivo, el que asesina. Víctima y victimario. La víctima, perdón, mil disculpas, se me fue. La persona que es privada de su vida. Ese es el sujeto pasivo. ¿Cuál es el bien protegido de estos tipos de delitos? Es la vida. La vida, ¿sí? Es el bien jurídico protegido. La vida, el bien jurídico protegido. Específicamente, el sujeto activo para el tipo del delito, de este tipo de delito penal, es quien obra bajo su voluntad. Obro bajo mi propia voluntad, porque yo no puedo decir, es que estuve sonámbulo, maté.